La ingeniería en sus diferentes áreas tiene como objetivo transformar el conocimiento y aplicarlo a algo para volverlo funcional y práctico. Como ya te había contado en el encuentro anterior, en los orígenes de la ingeniería había dos campos bien definidos, la ingeniería militar y la civil, la que más tarde dio paso a las ingenierías mecánica y eléctrica. Si te interesa, quédate hasta el final, porque aquí te lo contamos todo. El ingeniero mecánico se encarga del diseño, la explotación y el mantenimiento de las máquinas, equipos e instalaciones mecánicas durante su ciclo vital. Estamos en la CUJAE y vamos tras todo lo que necesitas saber de la ingeniería mecánica. Y para conocer qué es la ingeniería mecánica, converso con el doctor Arsenio Iznaga, jefe de la Comisión Nacional de esta carrera. Doctor, ¿en qué consiste esta ingeniería? La mecánica es una ingeniería que estudia toda la transformación de movimiento y la generación de movimiento para obtener fuerza y desplazamiento al final de las energías. Comienza desde la transformación de la energía eléctrica en energía mecánica o de la energía tanto ambiental como tomada del sol, las no renovables, hasta obtener una energía final que transmite potencia, movimiento y fuerza a cualquiera uno de los mecanismos. ¿Y cómo pueden acceder los estudiantes a esta carrera y cuáles son las modalidades de estudio? Los jóvenes pueden acceder a esta carrera a partir de la solicitud que hacen en los diferentes preuniversitarios y pasando los 3 exámenes de ingreso que planifica el Estado a finales del curso, pasa los 3 exámenes, los aprueba y en función de la solicitud que hayan hecho, entonces acceden a la carrera de Ingeniería Mecánica. Doctor, ¿y qué posibilidades de continuidad de estudio tienen los egresados de Ingeniería Mecánica? Bueno, la continuidad de estudio pasa en varios niveles. Una vez que se gradúa, nuestro egresado debe pasar a ocupar un puesto de trabajo en función del desempeño que se requiera en cada entidad. A partir de ahí, como nosotros estamos formando un ingeniero mecánico de amplio espectro, de amplio acceso, porque el plan que nosotros estamos ahora evaluando es el plan E, un plan de ingeniero en 4 años, ese ingeniero va a estar trabajando con un puesto de trabajo y el puesto de trabajo le va a requerir una formación un poco más específica en diferentes niveles. Para eso retornará a nuestras universidades nuevamente a pasar cursos o diplomados o maestrías o especialidades donde se formará o adquirirá los conocimientos que le hacen falta para desempeñar las tareas que le sean asignadas en su nuevo puesto de trabajo. ¿Dónde pueden trabajar los egresados de esta carrera? Los graduados de Ingeniería Mecánica pueden trabajar en diferentes puestos de trabajo. Ellos pueden desempeñar roles desde el diseño, la operación, el mantenimiento, la manufactura y el proceso de desarrollo de inversiones. En la participación que tienen cada uno de ellos es bastante general, puesto que la formación de 4 años ha requerido solo el avance en aquellos lugares muy específicos del conocimiento, aquellos que se repiten, que son perecederos. No sabemos todavía en cuántos años la tecnología puede avanzar. Por consiguiente, lo que les damos a la universidad son las herramientas y los métodos para resolver los problemas generales y frecuentes
que se dan en la especialidad de Ingeniería Mecánica. Durante la carrera los jóvenes se van vinculando con los organismos empleadores. ¿Cómo se concibe este vínculo? Durante el proceso que se está haciendo de enseñanza y aprendizaje en la universidad, el estudiante comienza con las asignaturas básicas en primer año. A partir del segundo año, este estudiante comienza a trabajar en un proceso de investigación para su formación, como adquirir habilidades de conocimientos que no se le imparten durante la carrera. Este proceso entra a partir de que se integra la investigación que hacen sus propios profesores, que actúan como tutores. Estos profesores a su vez están investigando a partir de los problemas que tienen las entidades estatales. Entonces se establece una simbiosis entre las necesidades que quiere la industria y el proceso de formación del estudiante. Y esto se hace a través de la investigación. Entonces el estudiante desde el segundo año ya entra en un proceso de investigación, el cual va continuando y se va incrementando con su conocimiento para darle solución a un problema al final en su tesis de graduación. ¿Y en qué universidades del país se estudia hoy ingeniería mecánica? Existen 11 universidades del país que van desde Pinar del Río hasta Holguín. En todas las universidades está el curso regular diurno. En algunas, por las características que existen, admiten el curso encuentro, pero no en todas se dan. Hoy solamente tenemos curso encuentro en 5 universidades, pero ya te digo, se da en todo el país. Las fundamentales y que comenzaron con esto fue Oriente, La Habana y Las Villas. Doctor Jorge, ¿cómo se vinculan los estudiantes a la investigación y cuáles son las líneas de investigación de la ingeniería mecánica en esta facultad? Bien, los estudiantes se vinculan a las investigaciones desde la docencia a partir de los proyectos que tienen que hacer en sus asignaturas. En cada semestre, en cada año, a partir del segundo año, hay un proyecto de ingeniería mecánica que es un proyecto que integra conocimientos de varias asignaturas. Después tienen una tesis de graduación que normalmente está en la misma área de trabajo que siguieron durante toda su carrera. Esas tesis y esos proyectos en un gran % están vinculados a las líneas de investigación que tiene la facultad, que por supuesto son las líneas de investigación a las que se dedican sus profesores y colaboradores de otras entidades del empresariado nacional, la industria, etcétera, etcétera. O sea que hay un vínculo directo y constante desde que están estudiando hasta que se gradúan. Doctor, en la PUJADE se estudian varias maestrías. En el caso de la ingeniería mecánica, ¿cuáles son? Está la maestría en ingeniería mecánica, ingeniería y gerencia del mantenimiento y la maestría en eficiencia energética. Estas últimas dos se atienden por el Centro de Estudio de Ingeniería del Mantenimiento, una, y la otra por el Centro de Estudio de Tecnologías Energéticas Renovables, que tiene gran importancia en la situación actual que vive el país. El doctor Palomino lleva casi 40 años graduado de esta facultad. Doctor, ¿qué lo motivó a permanecer aquí como docente? Bueno, en mi experiencia personal, cuando yo estaba en el segundo año de la carrera, comencé a trabajar como alumno ayudante, y que increíblemente en aquel momento, a pesar de que no hacían falta tantos profesores, no había el déficit de profesores que puede haber hoy, era muy fuerte el movimiento de alumnos ayudantes. Empecé a trabajar con el departamento de mecánica aplicada, con la asignatura primero mecánica teórica, después resistencia a materiales. Y eso fue un poquito desarrollando en mí determinada vocación, si se le puede llamar así, por explicar las cosas que iba aprendiendo. Y también me di cuenta, que es una buena opción para los estudiantes, que a medida que iba explicando las cosas las iba entendiendo mejor. Luego entonces eso fue fomentando en mí una atracción por, de momento, no por ser profesor, pero sí por explicar lo que estábamos recibiendo. De hecho, yo le daba clase a mis propios compañeros de estudio. Ya después fue evolucionando, empecé a desarrollar investigaciones con un profesor lamentablemente fallecido en el año 88 y fui desarrollándome en un tema bastante complicado, pero que seguía desarrollando mucha vocación en mí. Me graduó en el año 81 y me envían a la Universidad de Cienfuegos a hacer el servicio social. En aquel momento se llamaba Instituto Superior Técnico de Cienfuegos. Allí estuve 3 años. Cuando llegué allí, el actual ministro de Educación Superior era decano de la Facultad de Ingeniería allí.
Y entonces allí estuve 3 años trabajando. De hecho, cuando llegué, me nombraron profesor principal de una asignatura acabadito de llegar. Y eso, bueno, hizo que hubiera que crecerse un poquito más. Y fui trabajando en eso y ya tenía casi totalmente formada mi vocación para enseñar. O sea, realmente siempre me gustó mucho enseñar. Terminé servicio social. Yo tenía mi plaza aquí, me habían dicho que me la iban a facilitar. Regresé y bueno, ahí empecé a trabajar en el propio departamento de mecánica aplicada en el que yo me formé. Y así seguí avanzando, trabajando, dando clases. He impartido clases de muchas asignaturas. Tengo la suerte de que todas las asignaturas me han gustado y como me han gustado, por eso las he podido desarrollar. A veces uno tiene que hacer cosas en la vida que no le gustan mucho, pero siempre en el comer y el rascar van en el empezar. Por tanto, el gusto se empieza a desarrollar cuando uno empieza a trabajar. Y eso hizo que yo fuera avanzando un poquito en esto. Ya en el año 95, como una necesidad seria del país, se crea el centro en el cual trabajo hoy, que es un centro de investigaciones dentro de la Facultad de Mecánica, el Centro de Investigación de Estudio de Ingeniería de Mantenimiento. Y bueno, ahí también se empezaron a trabajar muchas cosas relacionadas con el mantenimiento que me resultó todavía más atractivo, porque no voy a comentar la situación del mantenimiento en el país, ni voy a comentar la necesidad que tiene, y eso realmente a nosotros nos resulta una vía muy atractiva para nuestros estudiantes porque a ellos les atrae poder trabajar en función de algo que en el país tiene problemas muy serios. No solo por lo viejo que son algunos activos, sino porque los que están entrando nuevos hay que desde ahora concebirles su sistema de mantenimiento y eso resulta muy atractivo para el alumno. Por ejemplo, yo estoy dirigiendo a una alumna ahora en 3er año que está trabajando en el Hotel Paseo del Prado, que está totalmente nuevo, pero ya se está trabajando ya con los equipos nuevos de ahí, trabajando en esto, y esto realmente... Para mí, ser profesor de una universidad como esta ha significado mucho, sobre todo en mi desarrollo personal, porque además trabajar aquí facilita mucho del desarrollo de investigación. Y el poder investigar, por supuesto, cuando uno investiga, genera conocimiento, y cuando genera conocimiento, ese conocimiento lo distribuye, pero además usted se queda con él y eso le hace mucho más fácil el desarrollo de su profesión como profesor. Porque lo que está claro es que los profesores, y esto tiene que quedar muy claro para los alumnos que les guste enseñar, no se pueden quedar con la clase de hoy. Por ejemplo, en el caso personal, nunca, aunque yo termine un turno ahora y tenga un segundo turno después, nunca digo la misma clase, sino que siempre pasó algo en el primer grupo que se puede mejorar cuando entra el segundo grupo. Claro, los grupos no se desbalancean porque usted tiene que ser suficientemente hábil para mantenerlos balanceados, pero realmente el profesor que no investiga, que no hace ingeniería, no puede ser profesor de ingeniería, y esto a los alumnos que les interesa la ingeniería les debe resultar una vía para mejorar el conocimiento. Y vuelvo a insistir, pensar desde que entren aquí en vincularse al movimiento de alumnos ayudantes que todavía existe y que facilita mucho desarrollarse en este tema. Doctor, durante tantos años como docente debe tener muchas experiencias. Coméntanos alguna de ellas. Realmente experiencias hay muchas. En 38 años de trabajo pasan muchas cosas, pero las que más marcan siempre son las que tienen lugar en un aula. Desde, por ejemplo, un error mío como profesor resolviendo un problema, que lo mejor que puede hacer el profesor es reconocerlo y explicar que se equivocó. Eso es algo que a mí me pasó una vez y lo hice, y a partir de ahí recibí más respeto y consideración de los estudiantes. Pero, por ejemplo, un día en 4º año de esta carrera, la segunda clase empecé con ellos a hablar de diferentes instrumentos. Estábamos hablando de una asignatura que se basa en mediciones, en sistemas de mediciones industriales. Y estamos hablando de instrumentos para hacer determinadas labores. Y entonces empiezo a hablar de instrumentos para medir espesores, instrumentos para determinar el agarre de la cubierta de una pared. Y entonces un alumno me dice por allá, no, y también existe el penetrómetro. Usted se podrá imaginar cuando usted está dando clase que un alumno le habla del penetrómetro, lo que le viene a la mente al profesor y a los estudiantes que están en el grupo. Entonces, pero realmente el alumno tenía mucha razón, y esto es algo que a los alumnos le debe venir bien. A lo mejor sus compañeros estaban esperando que yo les dijera unas cuantas cosas, sin embargo no lo hice porque tenía razón. Ese instrumento existe y es para el asfalto, para verificar la capacidad del asfalto de dejar penetrar o no. Entonces, la recomendación que le hago a los alumnos, porque esto lo estamos previendo para los alumnos, es que
Nunca se queden con nada por decirle a un profesor, por supuesto, desde el respeto, pero siempre cualquier cosa que se les ocurra, que puedan pensar que no es importante, que se lo digan al profe. Porque el profe, si no lo sabe, lo va a combinar a estudiar, y si lo sabe, bueno, lo va a aplaudir y lo va a tener en cuenta. Yo le pido a los estudiantes que cuando les llegue al aula un profesor que sea desconocido para ellos, pues que lo escuchen, que conversen con él, que incluso intercambien con él. Los profesores, ahora no tanto, pero en la época en la que yo empecé, las edades casi eran las mismas. Yo tenía en ese momento 24 o 25 años, y los muchachos que estaban en clase tenían 20, 21, 19. Entonces, a veces el profesor joven, y esto es una recomendación que le hago a los jóvenes, intenta imponer disciplina a partir de la fuerza, entre comillas. No es fuerza exactamente, pero esa no es la vía. La vía es llegando al alumno, la vía es intercambiando con el alumno, solidarizándose con el alumno, y no podemos olvidar los profesores nunca que una vez estuvimos sentados en los pupitres, en las mesas, en las sillas donde ellos están hoy. Y todo lo que aquella vez nos pudo pasar a nosotros como estudiantes les puede pasar a ellos. Entonces, pero insisto, los estudiantes deben hablar con sus profesores, deben franquearse con ellos, porque realmente es la única manera que se tiene de seguir adelante, y es la única manera que el estudiante va a sentirse más cómodo con el profesor y el profesor más cómodo con ellos. Mientras la tarea del científico es investigar y producir conocimientos, la del ingeniero es aplicar estos conocimientos a las obras que crea, aportando soluciones prácticas con el uso de la tecnología. ¿Qué habilidades crees que debes tener para estudiar ingeniería? Se debe pensar de manera lógica y racional, y tener en cuenta que al graduarnos nosotros vamos a formar parte de un conjunto de personas que van a dar problemas a la solución a los problemas que hay en la sociedad. Ser resolutivo, creativo e ingenioso. Poder relacionarse bien con las personas y ser carismático. Debe ser una persona creativa, debe gustarte la ciencia, debe ser innovador. Los muchachos están en quinto año de ingeniería mecánica. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera? Bueno, yo a pesar de ser hacer las pruebas de ingreso y no seleccionar como primera opción esta carrera, fue una experiencia maravillosa. Mi objetivo de vida en estos momentos es graduarme, ya casi estoy terminando mi quinto año como ingeniera mecánica, y es algo espectacular. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo es un día en la Facultad de Ingeniería Mecánica? ¿Qué te ha parecido a ti la carrera hasta el momento? Realmente el día es bastante convulso, llegas bien temprano y es las tareas que tengas que hacer. Muchas veces estamos corriendo para entregar algo, pero bueno, realmente la experiencia ha sido maravillosa, el poder compartir con un excelente claustro de profesores, nuestros compañeros que también te ayudan muchísimo, los laboratoristas que nos ayudan en los laboratorios que hacemos a diario. Tenemos actividades, aparte de las actividades docentes, tenemos actividades extradocentes que cuentan lo que son los festivales de cultura y todas esas cosas que como que te animan, porque la vida universitaria es más que el estudiar, es el saber integrarte, es el saber llegar a la sociedad y cómo lo vas a hacer, cómo vas a impactar tú en las personas, y realmente esos festivales de cultura, esas actividades deportivas te ayudan, están como bien, o sea, deben saber los alumnos ayudantes, que tuve la oportunidad de ser alumno ayudante en la carrera. Y es una experiencia que es un poco complicada porque eres nueva, eres niña, y tú como profesora no sabes realmente cómo vas a llegar, pero siempre tienes un profesor ahí al lado tuyo para ayudarte, para explicarte qué hacer en cada momento, y realmente como mujer me siento muy orgullosa de estar en esta carrera, y no sé, como que animo a todas esas muchachas que se sientan interesadas, que no se sientan cohibidas, que verdaderamente es una experiencia maravillosa, que es algo, aunque es novedoso, aunque te vas a encontrar gente por la calle que te dice, pero tú como mujer, no, tenemos campo, tenemos oportunidad, y ¿por qué no marcar una pauta? ¿Por qué no decir, vamos a marcar la diferencia, vamos a hacer algo nuevo? Y vamos como mujeres a marcar la sociedad, vamos a, no sé, a llevar a lo más alto lo que es la mujer cubana. Yo pienso que es una buena oportunidad estando aquí en la facultad. Y entonces el muchacho, coméntanos, a ver, sé que participas en varios proyectos de investigación, ¿cómo se van vinculando durante la carrera de estos proyectos? Bueno, los proyectos de investigación aparecen en el tercer año con la asignatura que se llama Proyecto de Investigación de Ingeniería Mecánica. Y entonces a partir de ahí uno como que fija su perfil en la carrera de Ingeniería Mecánica, y bueno, yo en estos momentos estoy trabajando ahora en el de refrigeración y climatización. ¿Y qué le sugerirías a uno de los jóvenes que ahora mismo está pensando en optar por esta carrera? Bueno, sí, que se embúen, que es una carrera bonita, con mucho campo, y que bueno, aquí en la facultad la van a pasar bien.
Muchas gracias. Son sugerencias de los jóvenes que hoy estudian ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría. La ingeniería es un área científico-tecnológica que se encarga de la invención, innovación, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas para satisfacer necesidades, apoyándose en conocimientos matemáticos, físicos, químicos y de programación, entre otros. Hoy ya nos vamos, pero nos volveremos a encontrar para andar juntos tus pasos universitarios.